Vamos a hablar de la situación de la Ciudad de Buenos Aires en respecto a espacios verdes, en respecto a lugar de esparcimiento, aire libre, porque es una problemática que se hizo evidente sobre todo durante la pandemia, en el momento que teníamos que salir todos a la calle, el único momento donde podíamos socializar al aire libre, y se visibilizó esta dificultad para encontrar espacios verdes distribuidos de forma equitativa, además en la Ciudad de Buenos Aires, porque en la última públicos, por supuesto, se consolidó una tendencia en los últimos años porque en la última década se privatizaron o concesionaron más de 450 hectáreas en la ciudad que podrían dedicarse a espacios verdes, a parques públicos, y esto es algo que están, digamos, analizando desde la legislatura y también desde espacios sociales, observatorios, porque es un reclamo de los ciudadanos que también se están organizando. Por eso hablamos con Jonathan Valdivieso, que es presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad de Buenos Aires, que está trabajando junto con los vecinos en algunos proyectos justamente para que esto llegue a algunas decisiones del gobierno de la ciudad. Buenos Aires es una de las ciudades del mundo con menor cantidad de espacio verde por persona. Y eso trae un montón de problemáticas. Por eso hoy vamos a hablar con especialistas que nos van a hablar de los problemas que trae la falta de espacio verde. Bueno, Jonathan, estamos acá en un espacio verde, uno de los pocos espacios verdes que quedan todavía en pie en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es lo que está pasando? Que cada vez se nota más esa ausencia, cada vez más vecinos se organizan. ¿Cuál es la concepción en relación a lo urbano y lo público del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, principalmente tenemos dos direcciones que se confrontan, ¿no? Por una parte, un gobierno que estimula la especulación inmobiliaria, la construcción descontrolada, que obviamente avanza sobre los espacios verdes públicos y sobre los espacios verdes privados, ¿no? Que son los pulmones de manzana de la Ciudad de Buenos Aires. En el 2018, cuando se modificó el Código Urbanístico, que es la planificación de la ciudad, en barrios de casas bajas se permitió avanzar sobre los pulmones. Incluso se permitió construir estacionamientos subterráneos debajo de los pulmones de manzana, diciendo que es mejor poner tanques de retención de agua que son más eficientes que la filtración del suelo, ¿no? Como que la solución artificial es más eficiente que la naturaleza. Con esos argumentos permitieron destruir muchos pulmones de manzana de los barrios que no solamente permitían esos espacios verdes privados, sino también que existan gran cantidad de arbolado público en esos pulmones de manzana. No pueden haber estos árboles sobre terrazas verdes, que son las terrazas de los estacionamientos subterráneos. Así que tenemos esa impronta del gobierno y por otra parte tenemos la necesidad de la población, que lo vimos con la pandemia, lo vimos con el último verano, que fue el verano más caluroso de la historia de la Ciudad de Buenos Aires, que también fue el verano con más ola de calor, y ahí se ve la necesidad que tenemos de infraestructura verde, de más espacios públicos, de más espacios verdes, de arbolado público. Y lamentablemente estamos en un contexto que estamos perdiendo las últimas oportunidades que tiene la Ciudad de Buenos Aires para incrementar de forma exponencial sus espacios verdes. ¿Por qué decís que serían las últimas oportunidades? Porque para solucionar el tema de espacio verde necesitamos suelo. El suelo es esencial, digamos, ¿no? Para lograr el elemento básico, ¿no? No puede haber espacio verde público si no hay suelo disponible. Y las grandes extensiones de suelo disponibles en la ciudad eran los playones ferroviarios o algunos terrenos del ejército. Y desde los últimos 8 años ese tipo de suelo se está vendiendo en la ciudad. Se está vendiendo para emprendimientos inmobiliarios. La excusa que pone el gobierno es que esos grandes terrenos, como pueden ser en Palermo, Colegiales, Villa Ortúzar, un porcentaje se destina para espacios verdes y un porcentaje para emprendimientos inmobiliarios. Sí. Lo que sucede es que los espacios verdes que quedan del emprendimiento inmobiliario son los patios de esos edificios. Claro, los patios traseros. Los patios traseros, funcionales. Privados. Pueden ser públicos, pero no llegan ni siquiera a cubrir las necesidades de la población que va a vivir esos edificios. Claro. ¿No? Cuando uno habla de los porcentajes que tiene que haber, la cantidad de metros cuadrados por habitante, bueno, los habitantes que van en esos espacios no llegan a cubrir sus necesidades de espacios verdes con los espacios que quedan. Entonces estamos perdiendo esa oportunidad que a futuro va a ser tremendamente complicado para la ciudad poder solucionar el tema de los espacios verdes. Esto fue un acuerdo que se hizo durante la gestión de Mauricio Macri a nivel nacional, donde se acordó con Nación y Ciudad, donde Nación vendía las tierras y Ciudad le daba la normativa urbanística para poder construir los emprendimientos inmobiliarios. Y eso se votaba en la legislatura después. Y eso no pasaba por el Congreso Nacional, lo cual era una de las grandes ilegalidades que nosotros cuestionamos. Claro. La tierra pública tiene que ser una decisión del pueblo argentino, que se hace con la tierra del Estado Nacional. Y aquí en la legislatura, la escribanía que tiene la Ciudad de Buenos Aires votaba la aprobación para estos emprendimientos inmobiliarios. ¿Escucha la Ciudad de Buenos Aires a los vecinos o solamente escucha a quienes quieren hacer negocio para la construcción? Bueno, actualmente la Ciudad de Buenos Aires tiene gran conflicto social y urbano. Por una parte, hay una gran vitalidad democrática que van surgiendo asambleas o vecinos y vecinas autoconvocados en la ciudad
ciudad para defender sus territorios, para defender la identidad de sus barrios, para defender los espacios verdes. Lamentablemente esto surge porque el gobierno no cree en la democracia participativa, no cree que los habitantes de la ciudad tienen derecho a decidir el destino de sus barrios, el destino de su ciudad, y por lo tanto no los escucha, ¿no? Es más, cuando se discutió el código urbanístico, creó un foro de participación, se llamaba, donde únicamente se sentaron los grandes desarrolladores inmobiliarios y los estudios de proyectistas o jurídicos de esos desarrolladores. No se sentó la comunidad. Nos llamó a los vecinos. Nos llamó. Tuvimos que ir a la justicia para que la justicia le ordene al jefe de gobierno a abrir instancia de participación. ¿Qué debería hacer un espacio que realmente quiere representar a los intereses de los vecinos para que esto se sienta en la agenda pública y pueda ser un debate legítimo en la legislatura y en el Ejecutivo? Cuando hablamos de espacios verdes y falta de hablado público, la infraestructura de espacios verdes, no solamente hablamos de esos temas, sino de la planificación de la ciudad. Lo que necesitamos es modificar o repensar la planificación. Vivimos una pandemia, estamos ahora en una situación donde no se ha reflexionado la necesidad que tiene la población para enfrentar esas pandemias y también los problemas y las crisis que tiene la ciudad de Buenos Aires, como las crisis habitacionales. Necesitamos que se convoque a la ciudadanía a repensar la ciudad, a pensar no solamente la ciudad de Buenos Aires de forma aislada, sino también a pensar el área metropolitana. Los problemas de infraestructura ambientales y habitacionales no se solucionan pensando solamente en la ciudad. La General Paz es solamente un límite ficticio, digamos. Totalmente ficticio, la pandemia lo demostró, y además justamente con el argumento de queremos una ciudad de Buenos Aires para 6 millones de habitantes, es que se justifica la construcción descontrolada, cuando lo que deberíamos hacer es distribuir mejor la población y distribuir mejor el acceso a los servicios públicos y el acceso a los espacios verdes en el área metropolitana. Vamos a Jonathan Valdivieso, él es presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad de Buenos Aires. Nos hablaba de la cuestión política, de los negocios, de los intereses, pero hay una cuestión que también es muy importante, que es que esto afecta la salud física y por supuesto el bienestar, que tiene que ver con que los espacios verdes sirven para mitigar, por ejemplo, la contaminación y en ese sentido es muy importante cuál es el rol de estos espacios verdes. Y también es lo que son las relaciones humanas. Son la recreación, totalmente. Son sitios donde tanto la persona muy adulta, muy mayor, puede hacer ejercicio, caminar, pero además interactuar con animales, niños. Exactamente. O sea, hace mucho. Con la salud mental, la salud física. Por eso hablamos con María Eva Cousovitis, especialista en temas urbanos y ambientales. ¿Por qué es tan importante la cuestión del espacio verde en las ciudades? Bueno, la verdad es que los espacios verdes en las ciudades brindan un montón de servicios ecosistémicos. En primer lugar, los espacios verdes permiten retener e infiltrar las aguas de lluvia. Funcionan además como elementos que mitigan la contaminación sonora muy presente en los centros urbanos. Los espacios verdes además capturan los gases de efecto invernadero, buena parte de estos gases, y por supuesto generan ámbitos de sociabilización y de recreación que son imprescindibles para el desarrollo de una vida plena y saludable. Los espacios verdes además nos permiten mitigar un fenómeno presente en los centros urbanos, que es ese fenómeno de isla de calor. Por eso es que brindan un conjunto de servicios ecosistémicos que son imprescindibles para el desarrollo de una vida saludable en los centros urbanos. ¿Qué significa lo de la isla de calor? ¿Qué significa el fenómeno? El fenómeno de isla de calor es el fenómeno de calentamiento que experimentan los centros urbanos de manera local. Esto quiere decir que hace más, o se registra mayor temperatura en los centros urbanos que en los espacios rurales o rurales. Exactamente. Ese fenómeno de calentamiento que experimentan los centros urbanos se mitiga fundamentalmente con los espacios verdes, el arbolado y los espacios verdes. Por eso es que las recomendaciones internacionales establecen estándares para las superficies verdes y el arbolado público. ¿Cuáles son esos estándares, por ejemplo, que debería cumplir una ciudad para que una persona viva bien y pueda disfrutar de los espacios verdes? En relación a los espacios verdes, el estándar se define en función de la superficie verde por habitante. El estándar internacional establece como saludable contar entre 12 y 15 metros cuadrados de superficie verde por habitante. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, si descontamos canteros, maceteras y cementerios, vamos a tener aproximadamente 4,5 metros cuadrados de superficie verde por habitante. Casi un tercio.
un enorme déficit. Y en términos de arbolado público, la Organización Mundial de la Salud establece como parámetro saludable para los centros urbanos contar con un árbol cada 3 habitantes. En la ciudad de Buenos Aires, recién cada 7 habitantes tenemos un árbol. Por eso es que tenemos un enorme déficit en términos de espacios verdes y arbolado público. Lo que es llamativo en la ciudad de Buenos Aires es que, siendo Buenos Aires una de las capitales del mundo con menos superficie verde por habitante, en estos últimos 10 años haya privatizado 150 hectáreas de superficies verdes públicas, es decir, el equivalente a 75 plazas de Mayo. O sea, cada vez tenemos menos espacios verdes para los ciudadanos y ciudadanas. Exacto, tenemos un enorme déficit que además se viene profundizando a partir de la destrucción, de la fragmentación de las grandes superficies verdes y del deterioro. No podemos reemplazar las grandes superficies verdes por superficies equivalentes de macetas, de canteros o, por ejemplo, de terrazas verdes. Las grandes superficies verdes son clave a la hora de poder mitigar el efecto de calentamiento, mitigar las inundaciones, que es otra de las amenazas de origen natural que la ciudad enfrenta. La ciudad enfrenta, de acuerdo a su plan de adaptación al cambio climático, 2 amenazas de origen natural: las inundaciones y las olas de calor. Y para ambas amenazas es fundamental los espacios verdes y el arbolado público. Si analizamos lo que sucede con la temperatura máxima en la ciudad de Buenos Aires, en los últimos 30 años, la temperatura máxima anual se ha incrementado casi 1 grado. Es decir, de manera alarmante, la ciudad se viene sobrecalentando. Como consecuencia, en primer lugar, del deterioro, la fragmentación y la destrucción de los espacios verdes. En segundo lugar, a partir de la sobreconstrucción, en general especulativa. Recordemos que la construcción es una de las actividades más contaminantes desde el punto de vista de la emisión de gases de efecto invernadero y también como consecuencia de la cementación y ocupación de la costanera. A través de la costanera, a través del borde costero, ingresan los vientos frescos que mitigan ese efecto de calentamiento denominado isla de calor. Por eso es que es estratégico recuperar el conjunto del borde costero, transformarlo en un corredor verde público y en particular resulta estratégico y fundamental preservar uno de los pocos humedales que la ciudad conserva. Hay barrios donde casi no tienen acceso los vecinos a una plaza, a un parque. ¿Por qué se produce esto? La ciudad de Buenos Aires se estructura además en una desigualdad ambiental y climática. Cuando analizamos cómo se distribuyen los espacios verdes, vemos, por ejemplo, que en las villas y asentamientos de la ciudad de Buenos Aires tenemos 100 veces menos espacios verdes por habitante que los recomendados. Cuando analizamos qué sucede en estos barrios con el arbolado público, vemos que recién, por ejemplo, en Villa 20, cada 80 habitantes hay un árbol. O, por ejemplo, en el barrio de Escapino, cada 100 habitantes recién tenemos un árbol. Por eso es que cuando analizamos el mapa de temperaturas, un día de calor en la ciudad, podemos encontrar diferencias de hasta 20 grados entre el centro y el sur de la ciudad de Buenos Aires respecto al norte y el este. Me parece que necesitamos poner en debate el destino del conjunto del borde costero y necesitamos una ley marco que nos permita mejorar e incrementar los espacios verdes públicos en la ciudad de Buenos Aires.